Y vamos a Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 2, verso 1. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Señor misericordia y vamos a pedirle de su gracia. ¿Ven? Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias siempre, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por la bella oportunidad, Señor, de poder permitir que nos reuniéramos en este lugar, que tanto necesitamos venir a tu casa a escuchar tu palabra, Señor. Reconozco, Señor, que te necesito de tu asistencia, no solamente yo, sino mis hermanos. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Vamos a hablar, hermanos, sobre la oración de Jonás en este capítulo 2, que tiene 10 versículos. Amén. Ya hemos hablado en otras oportunidades sobre el libro de Jonás. Mas, sin embargo, al parecer como que no nos hemos detenido detalladamente para hablar un poco acerca de la oración de Jonás. Y sin duda, amados hermanos, al examinar estos versos vamos a aprender y ser edificados. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno. El libro de Jonás, amados hermanos, se cree que se escribió entre el año 793-758 antes de Cristo. El autor o el narrador de esta historia es Jonás. Uno de los temas de este libro es la compasión de Dios por todos los hombres. Es uno de los temas, aunque pueda haber más, amén. Pero uno de los temas de este libro es la compasión de Dios por todos los hombres. Porque ¿quién no sabe la historia de Jonás? Amén. Regularmente las hermanitas en la escuela de niños le dibujan una ballena, ¿verdad? Aunque no dice que era ballena, sino un gran pez. Y regularmente saben quién fue Jonás. Jonás, mis amados hermanos, se le considera un profeta menor, ya que el tiempo profético de su ministerio duró pocos años, a diferencia de los profetas que se consideran profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Algunos eruditos, amados hermanos, exponen que por los acontecimientos que vemos aquí en este libro de Jonás, o que nos narra el libro de Jonás, a Jonás lo llaman Jonás el profeta fugitivo. Algunos comentaristas así lo llaman, Jonás el profeta fugitivo. Otros lo llaman Jonás el profeta que quiso esconderse de Dios, y realmente pues nadie se puede esconder del Señor. Amén. Ahora, en estos pasajes, amados hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy, al analizarlos, fíjense bien, hermanos, porque es la oración de Jonás, ¿verdad? Todo el capítulo 2. Al analizarnos, vamos a ver
que como que de repente, amados hermanos, en algún tiempo de nuestra vida cristiana, como que tú y yo nos parecemos precisamente a este personaje. Al estudiarlo detalladamente, amados hermanos, vamos a ver como que de repente, quizá en este momento no, amados hermanos, pero, o quizás sí, mas sin embargo, en algún tiempo de nuestra vida, amados hermanos, al estudiar esta oración de Jonás, quizá como que en algún tiempo de nuestra vida, como que tú y yo nos hemos parecido un poquito nosotros, tú y yo a Jonás. ¿Qué vemos en este capítulo 2, mis amados hermanos? Vemos, como dice el título arriba en su Biblia, la oración de Jonás. Vemos que después de que Jonás había sido mandado por Dios a predicar a Nínive, toma un barco para Tarsis en sentido contrario, queriéndose esconder y haciendo caso omiso a la orden del Señor. En esa travesía, amados hermanos, que está realizando Jonás, mire bien, le ocurren una serie de sucesos, porque así nos pasa a veces, hermanos, cuando desobedecemos la palabra del Señor o hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Le ocurren una serie de sucesos, una serie de acontecimientos, donde a pesar de lo que vivió Jonás, siempre, amados hermanos, en este libro nosotros vemos la soberanía de Dios. Vemos la soberanía de Dios. ¿Qué le sucede a Jonás? Número 1, el Señor le da una orden a Jonás que vaya a Nínive a predicar. Número 2, Jonás, en vez de obedecer en ir a Nínive, toma un barco en sentido contrario rumbo a Tarsis. 3, el Señor en esa travesía, porque es el Señor, ¿estamos de acuerdo? El Señor en esa travesía levanta una tormenta. 4, los marineros tratan de controlar la nave, el barco, mas sin embargo, a pesar de la experiencia que tienen, no pueden. 5, los marineros que viajaban junto con Jonás se dan cuenta que esta tormenta es provocada, ya que se dan cuenta que Jonás está huyendo cuando indagan un poquito más. 6, los marineros, después de indagar un poco más quién es Jonás, toman la decisión de arrojar a Jonás al mar por decisión de Jonás. 7, Jonás es arrojado al mar. Y 8, Jonás es tragado por un gran pez que el Señor había preparado para que tragara a Jonás por 3 días. Quizá nadie de los que estamos aquí quiere pasar por eso, ¿verdad? Ahora, mis amados hermanos, dentro de todos estos sucesos que le han ocurrido a Jonás, vemos algo claro nosotros. ¿Qué? La soberanía de Dios. El cuidado de Dios. Vemos que Dios siempre tiene control de todo. ¿Cómo podemos nosotros dividir esta oración de Jonás? Número 1. En el verso 1 vemos a Jonás en el vientre del pez. Número 2, del verso 2 al 5 vemos la angustia, vemos la aflicción, vemos la congoja de Jonás. Número 3, del verso 6 al 9 vemos la esperanza, el deseo de salir de ese pez. Y número 4, el verso 10, Jonás es liberado. Mire cómo dice, amados hermanos, el verso 1. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿se da cuenta la palabra, hermano? Entonces, o sea, hasta entonces, después de varios sucesos. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. La versión en lenguaje actual dice: desde allí Jonás oró a Dios. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué vemos en este primer verso? Vemos que después de todos estos sucesos, de todos esos acontecimientos que estaba atravesando Jonás, como que el Señor provocara una tormenta. Después de todo eso, que los marineros lo exhortaran llamándole dormilón, que los marineros arrojaran a Jonás al mar, que el Señor preparara una gran tormenta y un gran pez para que lo tragara.
Jonás, mis amados hermanos, en esta difícil situación, en esta compleja situación, en esta penosa situación, por su desobediencia, Jonás empieza a orar. Jonás empieza a orar. Después ¿de qué, hermanos? De todo lo que ha venido pasando. Jonás, mis amados hermanos, está en esta difícil situación, en esta compleja situación, en esta penosa situación, y empieza a orar porque sabe una cosa, hermano, sabe que desobedeció. Jonás está en ese pez por su desobediencia. ¿Cierto o no, hermano? ¿Qué es esto? Esto es, mire bien, hermano, que Jonás sabe que estaba en esa condición por su desobediencia. Él lo sabe. Vemos que Jonás no ignora del por qué está en esa condición. Vemos que Jonás sabe que esto que le está ocurriendo es un trato de Dios. Él está ahí por su desobediencia. Es decir, Dios está tratando con Jonás. El Señor está tratando con el carácter de Jonás para que aprenda la lección. Mis amados hermanos, no debemos de olvidar que el Señor nos da grandes lecciones a través de circunstancias que vivimos para moldear precisamente eso, algo que muchas veces nosotros no queremos dejar, nuestro mal carácter. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el Señor está tratando con el carácter de Jonás, usando estas circunstancias difíciles, adversas que está viviendo este siervo, porque no deja de ser un siervo. Pero Dios está tratando con él. Y si Dios está tratando con él, amados hermanos, ¿cuántos más con nosotros? Así de que usted y yo no nos vamos a escapar. Mire lo que dice el verso. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Mire bien, Jonás no oró durante la tormenta. Jonás no oró en el momento que los marineros le reprendieron y le dijeron: levántate, dormilón. Jonás no oró cuando lo arrojaron al mar. Es más, él dijo: aviéntenme. Mas sin embargo, después de estos sucesos mencionados en la vida de Jonás, Jonás ora. Hermanos, Jonás no está dentro del pez por accidente. No está dentro del pez por accidente. Jonás sabía muy bien que estaba ahí porque Dios lo estaba disciplinando. Y en esta oración Jonás lo reconoce. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué más vemos, hermanos? Porque ¿dónde está Jonás? ¿Dónde está? En el vientre del pez. ¿Qué más vemos? Vemos algo sorprendente. ¿Qué? Que Jonás sigue vivo. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Está vivo? Pastor, a mí nunca me ha tragado un pez. Bueno. Jonás sigue vivo. Y Jonás sigue vivo por la misericordia de Dios, hermano. Jonás sigue vivo por la gracia de Dios. Jonás sigue vivo porque Dios ha sido paciente con él, así como contigo y conmigo. Jonás sigue vivo porque Dios ha sido bondadoso con él. Hermano, ¿cuánta paciencia el Señor ha tenido con nosotros? Porque aquí hay muchos Jonases quizás que tienen un carácter, hermano, o que tenemos un carácter. Así es, amén. Ahora pregunta, ¿por qué el Señor, hermanos, no ha desechado a Jonás a estas alturas? Es
Es decir, desde el capítulo 1, cuando el Señor le habló que fuera a predicar a Nínive, en vez de obedecer, hizo caso omiso. Pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Mas sin embargo, Dios no lo ha desechado. ¿Se da cuenta la misericordia del Señor? Dios no lo ha desechado. El Señor le da oportunidad tras oportunidad, como a muchos de nosotros. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? ¿Sabe qué es? Esto es la misericordia del Señor. No es más que la misericordia del Señor. Verso 2. Del verso 2 al verso 5 vemos la angustia de Jonás. ¿Estamos ahí? Y dijo: invoqué en mi angustia, que se traduce como en mi aflicción, en mi desconsuelo, en mi incertidumbre, invoqué en mi angustia a Jehová. Hermanos, tendríamos que llegar a esta situación similar para orar al Señor. ¿Tendríamos que llegar a estar en una situación similar para buscar? ¿Tendríamos que? La realidad es que no. Ciertamente, mis amados hermanos, los sufrimientos no los vamos a poder evitar, ya que son parte de la vida cristiana, mas sin embargo, no necesitamos estar dentro de un pez, hablando metafóricamente, para que nosotros volvamos a la oración. No necesitamos. Porque mire cómo dice el verso 2. Y dijo: invoqué. Pregunta, amados hermanos, humanamente, en la situación en que se encontraba Jonás, fíjese, ¿alguien lo podía escuchar a él? ¿Algún marinero que andaba ahí, quizás arriba en el... ¿Alguien lo podía escuchar? Dije humanamente. La palabra invoqué en hebreo es kara, que significa llamar afuera, aclamar, grito. Entonces ya se puede imaginar lo que hizo Jonás. Bueno, mis amados hermanos, lo más seguro, por el humor del texto, Jonás clamó en voz alta, sabiendo que aunque humanamente nadie lo podía escuchar, él sabía que el único que lo podía escuchar es Dios. Es el Señor. Invoqué a Jehová y él me oyó. No me imagino en qué condiciones, amados hermanos, estaba Jonás dentro del pez. Jonás está dentro de un pez, está en el fondo del mar, y la pregunta es: ¿a quién llamas tú estando ahí? ¿Quién te puede oír dentro de un pez? Solamente Dios. Solamente Dios. El Dios omnipotente. El Dios omnisciente. El Dios omnipresente. El Dios a quien no le podemos decir que no. Él es el único que nos puede escuchar. Jonás, amados hermanos, está a solas con Dios. Y Jonás se quebranta y comienza a hablar con Dios. ¿Por qué Jonás se quebranta? Porque con Dios no vamos a poder. Hermano, con Dios no vamos a poder. Amén. Dice el verso 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. 4 cosas nosotros vemos aquí. Número 1,
vemos la angustia que Jonás está pasando, porque está angustiado. 2, vemos que Jonás sabe que no está en ese lugar por accidente. ¿Se da cuenta? Él lo sabe. Él lo sabe. Vemos que Jonás sabe que es Dios quien permitió que esté en ese lugar. Y 4, vemos que Jonás como que se siente desechado. Sin embargo, amados hermanos, también vemos que a Jonás no se le olvidó la palabra dentro de esa dura prueba, porque está orando al Señor. Jonás se pone a orar la palabra del Señor, reconociendo que pecó, ya que a pesar de sus defectos, él es un siervo de Dios. Dice el verso 2, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que Jonás está en el vientre del pez y siente que muere. Donde él, amado hermano, de repente se siente que está desechado y quiere salir de ahí. Pregunta, ¿cuántos días estuvo Jonás ahí? ¿Cuántos días? 3 días. Bueno, muchas veces, mis amados hermanos, cuando estamos en una prueba difícil, cada día que está pasando se nos hace tan largo que llegamos a pensar que no podemos salir de esa situación. ¿Te ha pasado eso? ¿Que te hace una prueba? Y cada día, amados hermanos, mientras estás en esa prueba difícil, se te hace tan largo que llegamos a pensar que no vamos a salir de esa situación. Bueno, así se sintió Jonás. Porque mira lo que dice el verso 3, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este pez, amados hermanos, llevó a Jonás a donde él no quería ir. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Estas son las consecuencias cuando hacemos caso omiso a la palabra del Señor. Que quiero que sepa que hay consecuencias. Me echaste a lo profundo de los mares. ¿Quién echó a Jonás al mar, hermanos? ¿Los marineros? Él dice que no. Jonás dice que el que lo echó a lo profundo del mar fue... ¿quién, hermanos? Dios. Dios nada más usó como instrumento a los marineros para que lo hicieran. Por esto vemos, amados hermanos, que nada pasa en la vida de nosotros sin que Dios lo permita. ¿Qué es esto? La soberanía de Dios. Esto es que Dios permitirá en nuestras vidas lo que Él quiera permitir. Así es, hermano. Verso 4, mire lo que dice. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Desechado. ¿Cómo se siente Jonás, amados hermanos? Desechado. Jonás como que siente ese abandono, ya que dice, desechado soy delante de tus ojos. La Biblia interlineal dice, he sido desechado. Así dice la Biblia interlineal. Y no sé cuántos, amados hermanos, en algún momento usted se ha sentido así. ¿Se ha sentido así alguna vez? Mas sin embargo, solo era una lección que el Señor le estaba dando a Jonás. Una lección nada más. Amados hermanos, la vara del Señor duele. La vara del Señor duele. Él es un padre.
Amén. La vara del Señor duele, mas sin embargo tiene el propósito de producir frutos apacibles, como lo dice el autor de Hebreos. Así es que si el Señor en esta tarde nos está dando vara, o está pasando por una prueba y tú sabes que es vara, dale gloria a Dios. Amén. Jonás, mis amados hermanos, cuando se siente desechado, cuando dice, desechado soy delante de tus ojos, Jonás siente la carga de la consecuencia del pecado, porque Jonás pecó. Es decir, el pecado de desobediencia está cobrando factura en la vida de Jonás. Está cobrando factura en la vida de Jonás. Porque así es el pecado, amados hermanos. Así es el pecado, jóvenes. Cobra factura. Tarde que temprano vienen consecuencias. No las vamos a poder librar, la disciplina del Señor. Dios nos ama, Él es un Padre, pero nos disciplina también. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando dice, desechado soy delante de tus ojos? Jonás, amados hermanos, siente la carga de la consecuencia del pecado. Cuando David pecó, amados hermanos, llegándose a Betsabé, ¿recuerda? David expresa las consecuencias de cómo el pecado le trajo factura en el Salmo 51. Y en el Salmo 51 David le dice, ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Lávame más y más de mi maldad. Mira lo que dice David. De mi maldad. Mire que en el Salmo 51 David nos dice, Señor, es que Betsabé me provocó, ¿para qué se baña al aire libre? No. David dijo, lávame más y más de mi maldad. Contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo Espíritu. Hermano, ¿usted se ha sentido así? Amén. ¿Se ha sentido así? El pecado cobra factura. ¿Qué dice Jonás, amados hermanos? Jonás como que se siente desechado. Y cuando dice eso, comienza a sentir, amados hermanos, la carga del pecado. Y una vez que siente la carga del pecado, ahora valora lo que antes no valoró. Porque así pasa. Así pasa cuando pecamos. Porque mire lo que sigue diciendo el verso 4. Más aún veré tu santo templo. Más aún, dice, veré tu santo templo. Esto no es confesión positiva, hermanos. Yo declaro, no, esto no es eso. Yo declaro, esto no es eso. Jonás está dentro del pez y ahora está valorando lo que no valoró cuando no estaba dentro del pez. Ahora está valorando. Así de que valoremos, amados hermanos. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó. ¿Se da cuenta lo que estaba pasando a mi cabeza? Es decir, aparte que Jonás sabe que está en esa condición por su rebeldía, porque él lo sabe, y como que se siente desechado, Jonás, mire hermanos, está luchando en ese lugar por sobrevivir, donde quizás se le estaba acabando el oxígeno. ¿Te das cuenta? Porque nosotros, hermanos, leemos la historia y a los niños les hacemos el dibujito y la ballena. Y Jonás, porque desobedeció, la ballena se lo comió.
Y gloria a Dios que le enseñamos a los niños, ¿verdad? Pero Jonás está luchando por sobrevivir ahí. Donde quizás se le está acabando el oxígeno, no hay comida. ¿Cómo va a haber comida ahí? La situación era desesperante. Y aquí sabía él que por mucho tiempo no puede estar ahí si no muere. ¿Te puedes tú imaginar en un lugar así, amados hermanos, con poco oxígeno? Si cuando uno come 2, 3 veces ya hasta el aire se le va a uno. Ahora en ese lugar. Y él sabe que fue por su desobediencia. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Vemos que Jonás, como decimos nosotros, ha tocado fondo. ¿Usted ha dicho eso? ¿Le ha pasado eso? Ha tocado fondo. Vemos que Jonás está, como decimos, literalmente, ¿verdad? Está con el agua hasta el cuello. Vemos que Jonás está, como decimos, está hundido. Está en un callejón sin salida. Amados hermanos, no necesitamos nosotros tocar fondo. Mas sin embargo, si el Señor nos ha de querer dar una lección donde nos lleve a tocar fondo, Él lo hará. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque eres un hijo de Dios. Si fuiste redimido por el Señor, por tu gracia, lo va a hacer. No necesitamos tocar fondo, amados hermanos, pero si el Señor nos ha de dar una lección donde toquemos fondo, Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque Él terminará una obra, la obra que ha comenzado en nosotros, dice el apóstol Pablo. Y el Señor aquí le está dando una lección muy grande a Jonás. Amén, hermanos. Jonás no tenía, amados hermanos, otra esperanza y nadie lo podía ayudar más que Dios. Y hay situaciones así nosotros. Situaciones que vivimos, nadie nos puede ayudar más que el Señor. Dios era en ese momento todo lo que Él tenía y todo lo que Él necesitaba. Y así es. Dios es todo lo que tenemos, hermanos, y todo lo que necesitamos. Así que tranquilo. Sabemos las cosas que están afuera de lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, lo único que necesitamos es saber que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Dios, amados hermanos, hunde a Jonás para que aprendiera la lección. Pero Dios tiene control de todo. Verso 6. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Vemos ahora, amados hermanos, que Jonás como que tiene una esperanza, o tiene una esperanza, aunque hubo momentos en que Jonás se sintió morir. Y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos sentido así también. Nos hemos sentido de repente como desechados. ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido quizá como que estás hundido? Pero ¿sabe qué? Aquí vemos claramente que era una lección que el Señor le estaba dando a Jonás por su desobediencia. El Señor no dará por inocente al culpable, aunque seamos redimidos por su gracia, no da por inocente al culpable. Verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es decir, después de ese arrepentimiento, Jonás sabe que el Señor lo escuchó. Verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 9. Mas yo con voz de alabanza, mira lo que dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Y qué dice, hermanos?
pagaré. Aunque después vemos que se fue enojado a predicar a Nínive, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Pero qué dice? Pagaré. No quería. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué está diciendo Jonás? Jonás, al saber que Dios lo escuchó, Jonás, al conocer el carácter de Dios, que es misericordioso, alaba y hace promesa de obedecer. En que regañadientes se fue a predicar a Nínive, porque no quería. ¿Qué dice? Pagaré lo que prometí. Jonás comienza a hacer promesas a Dios. ¿Te ha pasado, hermano, a ti? Ya lo hemos dicho en otras prédicas, ¿verdad? Señor, te prometo, Señor. Te prometo. Aunque después andas a regañadientes, hermano. Jonás comienza a hacer promesas y le va a ofrecer sacrificios sabiendo que la salvación es de Jehová. Mis hermanos, Jonás estaba hundido en el pez. Y sabe que ahora que Dios por su gracia lo puede salvar. Y lo salva, lo saca de esa condición. Y verso 10. ¿Qué dice? Y mandó Jehová. Mire qué obediente es el pez, Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amados hermanos, ¿qué vemos nosotros en estos 10 versos? ¿O qué aprendemos de estos 10 versos? Número 1, vemos que Jonás pecó contra Dios. Y lo primero que tiene que reconocer una persona para recibir salvación es reconocer que es pecador. El mensaje olvidado, como dicen algunos predicadores de sana doctrina, el mensaje en el baúl, ahí está el mensaje del arrepentimiento. En estos tiempos, amados hermanos, aunque en muchos lugares se predica un evangelio terapéutico, porque así es. ¿Sí sabía eso, verdad? Que se predica un evangelio terapéutico donde te dicen tú puedes, tú eres un campeón, tú vales mucho. La realidad es que para entender la salvación es necesario reconocer que somos pecadores, y es lo que hace Jonás aquí. ¿Qué más vemos en estos 10 pasajes? Número 2, vemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos. No podemos. Jonás sabía que no podía salvarse a sí mismo, donde por mucho esfuerzo humano que él hiciera, no podía salvarse a sí mismo. Jonás reconoció que estaba hundido y perdido. Hechos 4:12 dice: ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 2:21 dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo no nos podemos salvar. Así es, amén. ¿Qué más aprendemos en esta oración de Jonás? Aprendemos que Jonás recibió una vez más la gracia de Dios, ya que el Señor le dio una oportunidad a pesar, amados hermanos, de su rebeldía. Y yo le pregunto una cosa: ¿cuántas veces nosotros hemos sido rebeldes con el Señor? Y nos da de su gracia. Amén, así es. ¿Qué más aprendemos en esta oración de Jonás? Aprendemos que una vez que Jonás salió del pez, Jonás no podía hacer lo que él quisiera. Imagínense, amado hermano, que es lo que tragó un pez. ¿Qué le esperaría si hubiera vuelto a desobedecer? Tenía que servirle.
¿Qué más aprendemos en esta oración de Jonás? Aprendemos la soberanía de Dios. Es decir, amados hermanos, Dios siempre tuvo y tendrá en control las cosas. Amén. Yo te pregunto, ¿te has identificado tú en en esta oración? ¿Un poco? ¿En algún tiempo de tu vida cristiana? ¿Nos parecemos un poquito a Jonás, amados hermanos? Bueno, quiero que sepas, amados hermanos, que Dios permitirá lo que tenga que permitir. Dios permitirá lo que tenga que permitir para hacernos entender que de Dios nadie se burla. ¿Le servimos o le servimos?